Bienvenidos, ahora vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con el control biológico de las plagas. Y dentro de las diferentes opciones para control biológico de plagas está el uso de microbios. Hay unos microbios en particular que son unos hongos, se llaman hongos entomopatógenos, eso quiere decir que son patógenos de insectos. Son hongos microscópicos, son microorganismos benéficos. Se dice que son imperfectos porque no se conoce su fase sexual. Se reproducen por unas estructuras que se llaman esporas, pero es importante que tomemos en cuenta que ahorita, hasta el momento, se tienen identificadas alrededor de 700 especies agrupadas en 100 géneros. 100 especies han demostrado un efecto insecticida y de esas 100 especies, 20 han sido estudiadas como agentes de control biológico. Durante muchos años, los investigadores que hemos trabajado con hongos entomopatógenos como agentes de control biológico, siempre consideramos que solamente tenían esa función, que era infectar a insectos y matarlos. Pero hace algunos años, no muchos, se ha demostrado ya que los hongos entomopatógenos no solamente son patógenos de insectos, sino que pueden ser promotores del crecimiento de las plantas o inclusive pueden ser antagonistas de algunas enfermedades. Es importante considerar que estos hongos patógenos no solamente los encontramos en los insectos, sino que los podemos encontrar en el caso de los insectos que nosotros hemos trabajado, que es en el suelo, los encontramos en el suelo. Es decir, nosotros podemos aislar directamente del suelo a estos hongos. Es importante también tomar en cuenta que estos hongos, como los insectos o como muchos otros organismos en la naturaleza, sus poblaciones fluctúan dependiendo de las estaciones del año. Ustedes se preguntarán quizá, ¿por qué a veces nosotros encontramos insectos infectados en una época del año y no en otra? En la mayoría de los casos nosotros podemos encontrar insectos infectados justamente ya en la época de lluvias, por ahí en los meses de agosto, septiembre, como en estas fechas. ¿Por qué? Porque ha habido suficiente cantidad de humedad ya acumulada en el medio que ha favorecido el crecimiento de los hongos. Ha habido temperaturas adecuadas como para que ellos crezcan y para que puedan manifestarse en su mayor potencial. Un ejemplo muy típico es un experimento que se hizo, y no solamente un experimento, un proyecto muy grande en África para controlar la langosta africana. Se hizo la búsqueda de aislados nativos de hongos entomopatógenos que infectaban a la langosta bajo las condiciones de África, que son de temperaturas muy altas, de muy baja precipitación, etc. Bajo esas condiciones se encontraron diferentes aislados o cepas de un hongo, de un Metarrhizium anisoplie, que ahora se conoce como Metarrhizium acridum, porque infecta principalmente a acrídeos, como las langostas y los chapulines. Y a través de un proceso nuevamente de selección de cepas altamente virulentas, de selección en laboratorio y en pruebas de semicampo, se logró tener un producto comercial que generó resultados impactantes, impresionantes en el manejo de la langosta en África. Que los principales hongos entomopatógenos que de manera comercial se utilizan son Bauberias, Bauberia bassiana y Bauberia brogniarti, Metarrhiziums, que puede ser Metarrhizium anisoplie o Metarrhizium acridum, Lecanicilium, Nomurea, Isaria, son los principales géneros que se utilizan no solamente en México, sino en el mundo. Otra cosa que es importante que los técnicos y agricultores sepan es que, aunque estos hongos son microscópicos,
Los síntomas que ocasionan en los insectos infectados son muy evidentes. Si nosotros observamos en campo un insecto, que puede ser un insecto que vive en el suelo, como las gallinas ciegas, o un insecto que vive en el follaje, como el gusano cogollero, por ejemplo, podemos observar en ellos la infección por hongos entomopatógenos. Es muy frecuente en la época de lluvias, digamos casi al final de la época de lluvias, dependiendo del insecto y del hongo entomopatógeno, encontrar epizotias. Se le llama epizotia como una epidemia, digamos. Hay insectos que en el 90% están infectados con un hongo entomopatógeno. La fluctuación de las poblaciones de los hongos entomopatógenos está en función de la temperatura y de la humedad que hay en el ambiente. Obviamente podemos encontrar menor presencia de estos hongos en el invierno, digamos, en comparación con el verano. Otro criterio que debemos de tomar en cuenta, que no debemos pasar por alto, es que los insectos no están esperando ser infectados por los hongos y estar ahí como para que hágase su voluntad, ¿no? Tienen reacciones inmunológicas. Ellos tratan de evitar la infección por parte de los hongos entomopatógenos. Y hay una gran cantidad de reacciones físicas, físico-químicas, bioquímicas, de respuesta del insecto ante la infección. Entonces, eso hace que de alguna forma, como ya habíamos comentado, haya especificidad en la infección. Pero una vez que nosotros ya tenemos nuestros aislados seleccionados, y no solamente se seleccionan por qué tan rápido matan a los insectos o a cuántos insectos matan, sino también tenemos que se seleccionan en términos de qué tan bien crecen en un medio, en un substrato en donde nosotros los vamos a producir. Hay diferentes formas de producirlos. Puede uno hacer la producción en substrato sólido o en substrato líquido. Lo más sencillo es hacerlo en un substrato sólido. Y hay una producción, digamos, que se llama artesanal de hongos entomopatógenos, utilizando principalmente arroz como substrato sólido. En algunos países en donde las condiciones económicas no son suficientemente buenas, en donde el arroz compite como para hacer alimentación, base del alimento de la gente, o puede servir para producir hongos entomopatógenos, pues mejor la gente utiliza residuos de cosecha, cascarilla, por ejemplo, de arroz, para hacer la producción. Hay estudios científicos que demuestran que dentro de los granos, el arroz es el mejor. Y el arroz solo, ni siquiera arroz con levadura, ni con cualquier otra cosa, el arroz solo. Y hay una técnica muy sencilla, que yo les voy a comentar ahora, para hacer la producción artesanal de los hongos entomopatógenos. En algunos lugares, algunas biofábricas, después de este proceso, todavía precocen el arroz para darle una textura todavía más suave, digamos. Pero yo lo he hecho con precocido y sin precocido, y las diferencias no han sido significativas en términos de la producción de esporas al final del proceso. Una vez que el arroz está escurrido, que ya eliminamos el exceso de humedad, depositamos 300 gramos de ese arroz húmedo en bolsas de polipapel de 25 por 35 centímetros. Esas bolsas de polipapel se compran por rollo en la central de abastos, en cualquier mercado, son muy baratas. Y una vez que tenemos los 300 gramos en ese tamaño de bolsa, cerramos la boca de la bolsa y hay diferentes maneras de cerrarla. Una vez que ya están cerradas las bolsas, las vamos a colocar en un autoclave, que puede ser desde una autoclave más o menos sofisticada hasta una olla express muy sencilla. Lo único que necesitamos es que esa olla express tenga un manómetro, es decir, esta partecita en donde se mide la presión, ¿verdad?, a la que estamos nosotros esterilizando el arroz.
La presión a la que debemos trabajar es a 15 libras durante 15 minutos. Eso es aproximadamente a 120 grados centígrados. 120 grados centígrados más o menos es el equivalente a 15 libras de presión. Debemos tener mucho cuidado en no pasarnos mucho de ese tiempo y de esa presión solamente por una razón. Por la tolerancia que tienen las bolsas de polipapel al calor. Una vez que ya tenemos las bolsas, que las sacamos de la olla express, entonces inoculamos el hongo con una jeringa, que puede ser jeringa común y corriente, de 10 mililitros, y a cada bolsa le vamos a depositar 10 mililitros. Vamos a distribuir esos 10 mililitros de manera homogénea en el substrato, en el arroz. Es muy importante que coloquemos nuestras bolsas en un lugar adecuado, que esté limpio, para que ahí pueda crecer el hongo y no se nos vaya a contaminar. Generalmente, a los 16 días tenemos el máximo crecimiento del hongo y ese es el momento en el que nosotros debemos de parar la producción. No tiene sentido seguir más tiempo porque inclusive la densidad de esporas baja, porque el hongo empieza a regerminar y empezamos a tener más micelio que esporas. Entonces hablamos de que es importante determinar el rendimiento o la producción de esporas en el tiempo para no perder tiempo, esfuerzo en estar revisando las muestras durante 20, 25 días, cuando realmente nosotros debemos de parar la producción a los 16 días, que como les comentaba, en promedio es más o menos el tiempo adecuado como para que uno pueda obtener, en el caso de Beauveria o Metarrhizium, una producción, digamos, de 10 a la 8, 10 a la 9 esporas por gramo de arroz. Hay otros tipos de formulaciones que nosotros podemos hacer el producto final, hacerlo en gránulos dispersables, cubrir semillas, hacer trampas también con los hongos, hacer sprays, hacer polvos, hacer diferentes formulaciones, y todo eso va a depender de para qué lo queremos utilizar, en dónde lo vamos a aplicar, contra qué plaga lo vamos a aplicar. Cuando nosotros vamos a determinar la densidad, es decir, el número de esporas, lo podemos hacer, lo debemos hacer, en un pequeño aparatito, por decirlo de alguna forma, que es una cámara, se llama cámara de Neubauer o hemocitómetro, que sirve para medir y contar células, más que para medir, para contar células. Es un vidrio pequeño en donde tiene una cuadrícula y ahí nosotros vamos a contar por cuadrícula cuántas esporas hay. La viabilidad la vamos a determinar si hacemos una suspensión del producto que nosotros hemos elaborado, y esa suspensión la sembramos en una caja Petri, que yo ya les había comentado que es una cajita que puede ser de plástico, puede ser de vidrio, con un medio de cultivo. Sembramos ahí, se dice sembrar, depositamos una gota del producto terminal de la suspensión, la dispersamos en la caja y a las 16, 18 horas, si la tenemos a una temperatura de 24 más menos 1 grado, podemos ver que las esporas ya emitieron un tubo germinativo. Ese tubo germinativo, si es al menos del tamaño de la espora o más grande, la podemos considerar como una espora germinada. Si el tubo germinativo es menor que el tamaño de la espora, aunque esté presente, tomamos en cuenta que la espora no está germinada. Hay que ser muy estrictos al determinar la viabilidad de las esporas. Contamos al final 300 esporas que van de 100 en 100, digamos, hacemos 3 repeticiones de 100 esporas y decimos de esas 100, 80 están germinadas, pues tienen un 80% de germinación, si 90 están germinadas tienen un 90% de germinación, y así hacemos un conteo final. Al mismo tiempo, cuando nosotros ya sembramos
en la caja Petri el producto que nosotros hemos elaborado y dejamos que siga creciendo, no solamente ver la germinación de las esporas, sino dejamos más tiempo, empiezan a aparecer unidades formadoras de colonias, que son pequeños puntos en la caja, que deben de ser todos en la mayoría, o sea, la mayoría deben de ser del organismo que nosotros estamos produciendo. Si en esa caja Petri crecen hongos azules, verdes, amarillos, rojos y uno que otro del color del que nosotros estamos produciendo, pues obviamente hay contaminación. Es fácilmente darse cuenta que hay contaminación y nosotros también podemos determinar el porcentaje de contaminación cuando contamos el número de unidades formadoras de colonias que tienen que ver con el hongo que nosotros estamos produciendo o algunos otros hongos que crecieron ahí. Entonces, estos parámetros, densidad de esporas, viabilidad de esporas y pureza del producto, son los tres principales factores que nosotros debemos tomar en cuenta como calidad del producto. En términos de su producción, eso en términos de su producción, porque además la calidad del producto no solamente está determinada por estos tres factores, sino que debemos tomar en cuenta su eficacia biológica, porque podemos tener un excelente producto con muy buena densidad de esporas, un altísimo porcentaje de viabilidad, sin contaminación, pero que no infecta y no mata al insecto que a nosotros nos interesa. Entonces, ese es otro factor que también debemos de tomar en cuenta dentro de la calidad de nuestro producto. Si nosotros elaboramos un producto, podemos tener la certeza de la calidad de ese producto. Lo podemos ir determinando desde el mismo proceso de producción. Pero cuando nosotros compramos un producto comercial, debemos obligatoriamente determinar antes de utilizarlo su calidad. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos de insecticidas, de bioinsecticidas elaborados en base a hongos entomopatógenos que nos han llegado al laboratorio, hemos podido constatar que más del 80-90% no cumple con los más mínimos estándares de calidad. Entonces, si ustedes compran un producto, antes que cualquier cosa, determinen su densidad, la viabilidad de las esporas y la pureza del producto. Y después, obviamente, tienen que hacer pruebas, pequeñas pruebas muy sencillos bioensayos para aplicarlo en el insecto que ustedes quieren, digamos, infectar. Si determinan desde un principio que no tiene calidad en términos de la densidad de esporas y sobre todo de la viabilidad y la pureza, no tiene sentido que compren una mayor cantidad de dosis, que la repartan entre los agricultores, que hagan aplicaciones. En este video aprendimos desde qué son los hongos entomopatógenos, qué funciones desempeñan en los agroecosistemas, cómo poder aislar los hongos entomopatógenos, cómo poder producirlos, cómo evaluar su calidad. Y todos estos son conceptos, son ideas y al mismo tiempo son prácticas fundamentales que contribuyen al manejo agroecológico de plagas. Como se ha comentado en otros videos, en este caso el control biológico a través de hongos entomopatógenos es una herramienta más del manejo agroecológico de plagas.